El bullicio de la ciudad marcaba el ritmo de la hora pico, mientras el sol se escondía detrás de las torres de cristal. El señor Blake, un hombre que había construido su fortuna con voluntad de hierro y un corazón aún más frío, salió de su oficina, su traje a medida atrapando los últimos rayos dorados del día. Su chofer lo esperaba junto a la puerta de una limusina negra y reluciente, listo para llevarlo. Pero antes de que pudiera subir, 3 niñas pequeñas aparecieron entre la multitud. Zapatos sucios, cabello enredado y ojos demasiado cansados para su edad. Lo miraron, no con miedo ni con lástima, sino con una esperanza cruda y dolorosa. ¿Puede ayudar a nuestra mamá?, preguntó la mayor, con una voz apenas audible. El señor Blake no se detuvo. Las estafas venían en todas las formas y tamaños, y no pensaba caer en una. Hizo un gesto a seguridad, apartándose sin mirar atrás. Pero al sentarse en el asiento trasero, algo lo perturbó. Sus ojos. Ese tipo de desesperación no podía fingirse tan fácilmente. Intentó ignorarlo. Tenía reuniones, fusiones, una reserva para cenar con gente importante. Pero incluso mientras la ciudad se desdibujaba a través de la ventana, no lograba sacar de su cabeza aquellas voces. ¿Puede ayudar a nuestra mamá? ¿Por qué habían acudido a él? ¿Solo porque parecía rico? ¿O habían visto algo en él que él mismo había olvidado hacía mucho? Algo humano. La limusina avanzaba, pero una parte de él se quedó atrás, congelada en ese instante de vulnerabilidad inesperada. Algo había cambiado. Y aunque aún no lo sabía, ese breve encuentro con 3 pequeñas niñas estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida para siempre. Día tras día, el señor Blake salía de su imponente edificio de oficinas tratando de volver a su mundo cuidadosamente controlado. Y día tras día, las 3 niñas seguían ahí. A veces bajo la lluvia, a veces en el frío, siempre esperando. No pedían limosna, no lloraban. Solo lo miraban y le hacían la misma pregunta en voz baja. ¿Puede ayudar a nuestra mamá? Su equipo de seguridad se acostumbró a ellas, apartándolas con suavidad pero firmeza. El señor Blake se repetía que no era su problema. Había visto suficientes fraudes y manipulaciones como para saber mejor. Aún así, cada tarde al salir, allí estaban ellas, de pie en silencio, ojos abiertos, corazones expuestos. Entonces, una tarde, justo cuando el portero le abría la puerta, la más pequeña, no mayor de 5 años, corrió hacia él y gritó, con una voz temblorosa de dolor y urgencia: «Se está muriendo, y a nadie le importa». Las palabras resonaron en el vestíbulo de mármol como un grito desde un mundo olvidado. El señor Blake se detuvo por un segundo. Giró, con la mano congelada en la manija de la puerta. Su pecho se tensó como no lo había sentido en años. No desde los últimos días de su propia madre. Sacudió la cabeza y subió al coche, pero algo había cambiado. No podía concentrarse en sus reuniones. Apenas dormía. Aquella pequeña voz lo perseguía, susurrando en su mente en los momentos más silenciosos. Se está muriendo, y a nadie le importa. Ningún negocio, ningún monto de dinero podía silenciarla. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo agitarse en su interior. No culpa, sino el débil y desconocido latido de una conciencia. Una mañana gris, el señor Blake hizo algo que no había hecho en años. Le pidió a su chofer que siguiera a alguien. No a un cliente ni a un socio, sino a las 3 niñas. Caminaron durante casi 1 hora, cruzando callejones y calles en ruinas en el borde olvidado de la ciudad. Sin cámaras, sin reporteros, solo curiosidad, o tal vez algo más profundo lo impulsaba a seguir. Se detuvieron frente a un edificio deteriorado, apenas en pie. Dentro, el pasillo olía a moho y desesperación. La mayor abrió una puerta con cuidado, revelando una habitación apenas iluminada. Allí, sobre un colchón delgado directamente en el suelo,
yacía su madre, pálida, sudando, apenas consciente. Una sola manta cubría su frágil cuerpo. Las paredes estaban agrietadas, el refrigerador vacío, pero junto al colchón había dibujos pegados. Caritas sonrientes, figuras de palitos tomados de la mano. Amor en su forma más pura impregnaba ese espacio. Las niñas corrieron a su lado, acercándole un vaso de agua a los labios, ajustando la manta, susurrándole suavemente al oído. No tenían miedo. Estaban sobreviviendo. El señor Blake se quedó congelado en la entrada, sus zapatos perfectamente lustrados fuera de lugar sobre la alfombra manchada. El aire se le atascó en la garganta. Esto no puede ser real, murmuró. Todas las salas de juntas, todo el lujo, todos los negocios, nada lo había preparado para esto. Había construido imperios para protegerse de la debilidad, del dolor, del pasado. Pero esto era verdad, cruda y sin adornos. Y en ese momento, mirando a esas pequeñas tratando de evitar que su mundo se derrumbara, comprendió que ya no podía fingir que no era su asunto. Algo dentro de él se quebró. Y en esa ruptura, algo más comenzó a sanar. El señor Blake no dijo una palabra al salir del apartamento aquel día. Simplemente hizo una llamada. A la mañana siguiente, llegó una ambulancia. Sin luces, sin preguntas. La mujer fue trasladada a un hospital privado, con la mejor atención, sin publicidad. No hubo entrevistas, ni fotos, ni discursos. Lo mantuvo en secreto porque algo en su interior le decía que esto no era sobre imagen. Era sobre hacer lo correcto. Durante las semanas siguientes, estuvo al tanto desde la distancia. La condición de la mujer se estabilizó. Las niñas fueron colocadas en cuidado temporal, seguras y abrigadas. El señor Blake las visitó una sola vez, de pie en silencio en la puerta de la habitación del hospital. Ella estaba despierta, frágil, pero sonriendo. No sabía quién era él, y él no se presentó. De vuelta en su oficina, la vida siguió. O lo intentó. Pero algo había cambiado. Las frías paredes de mármol, el escritorio de cristal, los números en la pantalla, todo se sentía más pequeño ahora, más vacío. Entonces, una tarde lluviosa, su asistente le entregó un pequeño sobre, sin remitente. Dentro, había una hoja doblada de papel de construcción. Dibujos de crayón cubrían la portada. 3 niñas tomadas de la mano con un hombre alto en traje. Dentro, con letras torcidas, decía: «Salvaste a nuestra mamá. Gracias». Lo miró por mucho tiempo. Sus manos temblaban. Y entonces, sin advertencia, llegaron las lágrimas. No por la tarjeta, sino porque por primera vez en décadas recordó. Recordó ser un niño asustado con una madre enferma, viéndola saltarse comidas para que él pudiera comer. Recordó el dolor, el miedo, la soledad. Había enterrado esa parte de sí mismo durante años. Pero ahora, en el silencio de su oficina, volvió a surgir, y esta vez no la apartó. El sol brillaba intensamente sobre el recién inaugurado Centro Infantil Blake, un edificio alegre ubicado en una zona antes olvidada de la ciudad. Globos adornaban la entrada y una multitud modesta se había reunido. Miembros de la comunidad, voluntarios, algunos periodistas curiosos. Pero no eran la prensa ni las cámaras lo importante ese día. El señor Blake estaba de pie en el podio, visiblemente distinto. Las líneas marcadas de su traje seguían ahí, pero el hombre dentro se había suavizado. Su voz, antes fría y calculada, ahora llevaba calidez y convicción. A su lado estaban las 3 niñas, vestidas con ropa limpia, los ojos llenos de asombro. Su madre, ahora sana, sentada en la primera fila, sostenía un pañuelo, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Construí empresas», comenzó el señor Blake, «porque creí que el éxito se medía en números, poder, aislamiento. Pero estaba equivocado.
Estas niñas me recordaron que, a veces, lo más importante que podemos hacer es simplemente importarnos. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la multitud. Este centro es para familias como la suya, para madres que hacen lo mejor que pueden con muy poco, y para niños que merecen un futuro más brillante que sus circunstancias. No necesitaban dinero, necesitaban a alguien que se preocupara. Y ahora, yo me preocupo. La multitud estalló en aplausos. No por cortesía, sino por algo real. Emoción genuina, esperanza. Cuando se cortó la cinta y los niños corrieron a través de las puertas del nuevo centro, el señor Blake se hizo a un lado, observándolos con una alegría tranquila. Sabía que no podía salvar el mundo, pero para una familia había hecho toda la diferencia. Y eso, comprendió, era el verdadero significado de la riqueza. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos cuentos. Déjanos tu comentario y comparte con tus amigos. Tu apoyo nos inspira a seguir creando contenido para ti. Gracias por ser parte de Cuentos Susurrados.